Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143, 8. La historia que yace sepultada bajo el peso de 2 milenios de dogmas y silencios forzados rara vez se atreve a pronunciar nombres que el tiempo ha intentado borrar. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra una fisura para emerger. La Iglesia, en su esfuerzo por consolidar una imagen única y monolítica de su fundador, Jesús el Cristo, ha desmantelado metódicamente todo rastro de una estirpe biológica, borrando cualquier sombra que sugiriera una continuidad carnal más allá de la resurrección espiritual. Sin embargo, en los códices ocultos, en los susurros de las comunidades heréticas y en el simbolismo críptico de los evangelios apócrifos, palpita la memoria de algo más, algo que alteraría no solo la genealogía, sino la esencia misma del mensaje que fue custodiado en secreto. Para desentrañar este hilo, debemos viajar más allá de las narrativas canónicas, hacia los textos que fueron condenados al fuego y al olvido, los evangelios de Felipe y de María Magdalena, el Pisti Sofia y las resonancias gnósticas que florecieron en los primeros siglos. Estos textos no solo sugieren una relación íntima entre Jesús y María Magdalena que desafía la castidad impuesta, sino que también insinúa la existencia de un fruto de esa unión, un vástago cuya vida se convertiría en el eslabón perdido entre Mesías y la tradición esotérica que la Iglesia oficial intentó aniquilar. Imaginemos por un momento a este niño, que la tradición esotérica, con nombres velados y a menudo contradictorios, ha llamado Jesús o José el Justo, no el hijo de un carpintero, sino el heredero del Logos encarnado, no un líder de reinos terrenales, sino el custodio de una semilla espiritual de la que el nazareno era consciente. Jesús, según estas enseñanzas olvidadas, no solo vino a ser crucificado y a resucitar, vino a plantar una enseñanza que debía sobrevivir a la persecución. ¿Y qué mejor recipiente para esa enseñanza, para el gnosis más puro, que su propia sangre? El simbolismo de la vid y el linaje es clave. En el judaísmo místico, la continuidad del Maestro no es solo a través de los discípulos, sino a través de la sangre que porta la luz primordial. Los evangelios canónicos nos hablan de los hermanos de Jesús, pero los textos apócrifos y las tradiciones secretas nos guían hacia una figura que fue criada y educada para ser la prolongación directa de su Padre en la tierra. María Magdalena, la apóstola de los apóstoles en el sentir gnóstico, se convierte en la figura central de esta preservación. Ella no solo fue testigo de la resurrección, fue la guardiana del secreto familiar, la que tuvo que huir con el niño para protegerlo de la furia de un imperio romano y de un Sanedrín que temían, más que a cualquier otra cosa, la perpetuación de un linaje mesiánico. El viaje de María Magdalena se convierte en una épica oculta. Las leyendas que la sitúan en el sur de Francia, en la Provenza, no son meras fábulas medievales. Son, según los estudiosos del esoterismo, los códigos geográficos de una huida planificada. La barca sin remos que llega a las costas galas con un pequeño grupo de seguidores, incluyendo a Lázaro y la propia Magdalena, es una metáfora de la arca de la alianza transportando un tesoro de valor incalculable, el Hijo y el cuerpo de enseñanza no adulterado. Este Hijo, creciendo en tierras lejanas, lejos del tumulto de Jerusalén y de la naciente y politizada iglesia de Pedro, no se convertiría en un rey en el sentido tradicional. Su liderazgo no sería de coronas y tronos, sino de conocimiento velado. Su papel, el de líder espiritual en secreto, resonaría en los círculos internos de los que más tarde serían conocidos como cátaros en Languedoc, en los misterios de los templarios que custodiaban secretos en la misma región, e incluso en las sociedades herméticas que florecieron en Europa durante la Edad Media. El culto a la sabiduría, Sofia y el heredero. El gnosticismo, con su énfasis en el gnosis, el conocimiento salvífico, como vía de redención, proporciona el marco conceptual perfecto para el rol de este hijo secreto. Jesús, el Maestro, habría transmitido a María Magdalena y, por extensión, a su hijo, el conocimiento de la verdadera naturaleza de Dios, el pleroma, la caída de la Sofia, la sabiduría divina y la necesidad de despertar la chispa divina dentro de cada ser humano. El Hijo, por tanto, no sería un sacerdote de la nueva religión,
sino un hierofante, un iniciador que mantendría viva la llama de esta sabiduría oculta. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, nos presentan a un Jesús que habla en parábolas esotéricas, destinadas a ser comprendidas solo por unos pocos. El Hijo, criado con esta dieta intelectual y espiritual, no solo comprendería las parábolas, sino que encarnaría la continuidad del Logos. Su vida sería la prueba de que Jesús era completamente humano y completamente divino, el hombre que alcanzó la divinidad y no solo un Dios que visitó la tierra. Esta perspectiva, profundamente amenazante para la autoridad de una iglesia que basaba su poder en la mediación entre el hombre y un Dios trascendente y distante, fue la razón primordial de su supresión. La red secreta y el símbolo de la rosa. A medida que el Hijo crecía y maduraba, su influencia se extendía en círculos concéntricos de iniciados. Estos no eran iglesias visibles, sino sociedades de conocimiento, pequeños grupos que se reunían en secreto, utilizando códigos y símbolos para identificarse. Uno de los símbolos más persistentes y que parece resonar con este linaje oculto es la rosa. La rosa, en la alquimia y el esoterismo, representa la perfección, el secreto, sub-rosa, y en particular, la sangre real o sang real. La leyenda del Grial, que florece en la misma época y región, el sur de Francia, donde la tradición sitúa la llegada de la Magdalena, se convierte en la narrativa codificada de este secreto. El Grial no es meramente el cáliz de la última cena. En su sentido más profundo, es el vientre que portó la sangre de Cristo, es decir, María Magdalena, y por extensión, el linaje que de ella emanó. El Hijo de Jesús, el líder espiritual en secreto, sería el guardián del Grial o el rey pescador en algunas versiones, el que mantendría viva la sangreal, la verdadera realeza espiritual. Este liderazgo secreto se manifestaba en una doctrina de la abstención interior. Mientras la Iglesia pregonaba la necesidad de ritos, sacramentos y obediencia a la jerarquía para alcanzar el cielo después de la muerte, el mensaje apócrifo del Hijo se centraba en la realización aquí y ahora, en el matrimonio alquímico de lo masculino y lo femenino dentro del alma, el Cristo interior y la Sofía. Este enfoque de empoderamiento individual era, de nuevo, una amenaza directa a la estructura de poder eclesiástica. El espectro de la traición. Toda historia de un líder espiritual con un secreto tan vasto conlleva el riesgo inherente de la traición. Un líder que opera en la clandestinidad, confiando en círculos internos de iniciados, siempre está expuesto a la infiltración. El título sugiere que este hijo, este heredero de la enseñanza pura, murió traicionado. La traición, en este contexto, no es solo un acto de venta por 30 monedas. Es la filtración del secreto, la entrega de la ubicación de la comunidad oculta o la distorsión deliberada de su doctrina. El traidor pudo haber sido un miembro de su propio círculo, un iniciado que, por miedo, por ambición o por la presión de las fuerzas de la ortodoxia, reveló el paradero y la identidad del líder. El Imperio Romano y la Iglesia de Roma, en su expansión, no toleraban focos de resistencia espiritual que desafiaran su control narrativo. La persecución de los gnósticos, la aniquilación de los cátaros siglos después, que muchos ven como los herederos directos de esta tradición de la sangreal, demuestran una estrategia de erradicación de cualquier alternativa al dogma oficial. La muerte de este líder secreto, probablemente en un acto de persecución violenta, se convertiría en un segundo martirio del linaje. No fue solo el final de un hombre, sino la destrucción de un centro de conocimiento que había operado bajo el radar durante décadas. Su muerte, sin embargo, no fue un fracaso. Fue, en el sentido esotérico, la última lección, la demostración de que la verdadera fe se pone a prueba en el sacrificio final en nombre del conocimiento. Este evento de traición y muerte es lo que obligó a que la enseñanza se dispersara aún más, fragmentándose en células aún más secretas y adoptando nuevos ropajes simbólicos para sobrevivir. La alquimia, el hermetismo, las logias masónicas y las hermandades rosacruces. El legado del Hijo de Jesús, el líder espiritual en secreto, se convirtió en la base fundamental de gran parte del pensamiento esotérico occidental. Un legado que, incluso en su dispersión, continúa desafiando la narrativa oficial y susurrando la posibilidad de un evangelio que no necesita templos de piedra ni sacerdotes con vestiduras,
sino solo el corazón abierto a la gnosis. Si esta exploración de los secretos olvidados y de las enseñanzas suprimidas de la tradición oculta de Jesús ha encendido una chispa de curiosidad en tu alma, si sientes la llamada de esa sabiduría que se esconde bajo el velo, te invito a que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de estas narraciones que desenmascaran lo que la historia oficial ha intentado enterrar. Deja un me gusta si el eco de esta sangreal resuena contigo, y comenta tu propia visión o pregunta sobre este linaje secreto que desafió al poder de los siglos.